Tenemos que saber dónde se encontró cada pieza, sin importar lo pequeña que sea. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad son presionados como nunca antes. Los ojos del mundo estaban sobre eso. Un Piper Saratoga se ha estrellado en el mar. Golpeó el agua, así. Al mando de la avioneta, uno de los nombres más importantes de los Estados Unidos, John Kennedy Jr. Era una estrella en ascenso. Algunas personas pensaban que tendría la oportunidad de ser el presidente de Estados Unidos. Buen día. Otro capítulo oscuro de una trágica saga familiar. Los Kennedy tenían una maldición. John, ¿qué está pasando? ¡Vamos! Todo el mundo quiere saber cuál es la verdadera historia detrás del accidente que mató a otro Kennedy. Es una cálida noche de verano en el aeropuerto del condado de Essex, a menos de una hora de las concurridas calles de Manhattan. El pequeño aeródromo sirve a muchos de los millonarios de Nueva York que abordan aviones privados los fines de semana. John Kennedy Jr. se prepara para pilotar su propio avión. Era un hombre elitesco en muchos sentidos. Era increíblemente guapo. Era como el príncipe del pueblo que estaba esperando el momento para postularse a un cargo público. Él estaba como en una especie de silencioso segundo plano. Aunque John Kennedy Jr. aún no se había postulado para un cargo, ya era una gran celebridad. El hombre más sexy de la revista People. Déjenme presentarles a George. Era también el editor en jefe de su propia publicación y, lo más importante, era el único hijo varón del fallecido presidente John Fitzgerald Kennedy. La fascinación del público por John Kennedy Jr. se debe a la extraordinaria vida de su padre y a su muerte trágica. El presidente Kennedy ha sido asesinado, es oficial. El presidente fue asesinado de un disparo a solo 3 días del tercer cumpleaños de John Jr. Vimos a este adorable niño jugando bajo el escritorio de la oficina oval. Lo vimos montado en la espalda de su padre en la Casa Blanca. Ya sabes, jugando al caballo con su papá. Lo vimos, por supuesto, el día del terrible momento trágico y triste cuando, con unos pequeños pantaloncillos, saludaba el ataúd de su padre al pasar. «36 años después, en una noche de julio, John Kennedy Jr. espera a su esposa Carolyn, quien se estaba demorando. Van a una boda familiar. También iba con ellos de paseo su cuñada, Lauren Bessette. ¿Has hablado con tu hermana? No, supongo que hay mucho tráfico. Vamos hasta Martha's Vineyard, ¿no? Sí. De acuerdo. John planea dejar a Lauren y continuar con su esposa a la casa de la familia Kennedy en Hyannisport, Massachusetts. Creo que él estaba impaciente por llegar a la boda. Probablemente estaba molesto. ¿Y quién no? Quiero estar listo para cuando ella llegue. Aunque él tenía su licencia desde hace más de un año, esta era la primera vez que Kennedy volaba solo desde que se fracturó el tobillo hace 6 semanas en un accidente en parapente. A él le gustaban los deportes extremos, le gustaba correr riesgos, le gustaba llegar al límite. No estaba satisfecho con vivir solo en el carril derecho. A las 8:20 de la noche, la esposa de Kennedy, Carolyn Bessette, llega al aeropuerto. Caroline Bessette era una belleza americana. Ella era como una diosa con su hermoso cabello rubio recogido. Realmente eran una pareja increíblemente bella. Bien, señora, súbanse. Solo voy a darle un vistazo alrededor y luego podemos irnos. Oye, ¿va a ser un buen fin?
Desde que Caroline se casó con John hace 3 años, ha captado la atención de los medios. Los paparazzi siempre acosaban a la famosa pareja. Cuando salían, cuando iban a correr, cuando salían caminando con el perro, a pesar de todo, hicieron lo posible por seguir teniendo una vida. El escrutinio constante ocasionaba tensión entre la pareja. Había rumores de que el matrimonio estaba en problemas. Aún cojeando de su accidente, Kennedy hace una revisión final antes de volar su nuevo avión, un Piper Saratoga. Es lo mejor de la línea de un solo motor de 6 plazas. Estaba bien equipado con un GPS, un sistema de posicionamiento global. La ventaja principal del Saratoga era que tenía 4 asientos en la parte trasera, uno frente al otro. Abróchense los cinturones. Hay unos auriculares allí por si quieren escuchar. Muy bien, la batería está encendida. El tanque está lleno y la hélice está lista. El vuelo a Martha's Vineyard debía tomar cerca de 90 minutos. Después de eso, estaban a un paso de Hyannisport. La ruta del aeropuerto del condado de Essex a Martha's Vineyard era muy familiar, la había transitado varias veces. A las 8:40 de la noche, con más de 2 horas de retraso, se pone en marcha el vuelo. 75 nudos. Oh, sí. Al igual que muchos pilotos privados, Kennedy estaba volando bajo las reglas de vuelo visual o VFR. Quedas libre en las nubes. Tienes que tener una buena visibilidad. Uno siempre está mirando hacia afuera para ver el horizonte y orientar el avión utilizando las claves visuales. Esta es la mejor vista de Nueva York que jamás verán. Una vez se da la vuelta hacia el este, se tiene una bonita vista de Manhattan y del río Hudson. En un buen día hay una buena vista a más o menos 30 millas de altura. Kennedy mantiene una altura de 5.500 pies, una altura típica para avionetas. Cerca de las 9:30 de la noche, dejan atrás la costa continental. Dejamos Montauk allá. No veo nada. La trayectoria del vuelo estaba siguiendo la costa, por lo que quería ir sobre el estrecho de Long Island para alinearse con el largo y recto camino. Él esperaba llegar a su primer destino en una media hora. Estaremos en tierra a las 10. Pero a las 10... Torre de Martha's Vineyard. Seguridad aeroportuaria. El controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Martha's Vineyard no ha tenido contacto con el avión de Kennedy. ¿Se comunicó con el vuelo? Negativo, no he sido notificado de su llegada. Los vuelos atrasados son frecuentes. Pero a medida que pasan las horas no hay indicios de la Piper Saratoga. Surge entonces un hecho escalofriante. John Kennedy Jr., su esposa y su cuñada han desaparecido sin dejar rastro. La maldición Kennedy es una expresión, pero hay algo de cierto en ella. La historia de la familia Kennedy se vio empañada por la tragedia. Joseph Kennedy Jr., tío del fallecido John Kennedy Jr., murió durante una misión secreta en la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente John Kennedy y su hermano menor, Robert, fueron asesinados. Y numerosos primos ya han muerto. Es como si hubiese algo, alguna sombra sobre la familia. A las 3 a.m., la Administración Federal de la Aviación llama a la Guardia Costera y comienzan a buscar el avión de Kennedy, con 5 horas de retraso. Curtis Sunrock, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, se une a la búsqueda. Creo que tuvimos la esperanza de encontrarlos, ya que ellos no tienen una historia tan trágica.
La primera prioridad era reducir el área de búsqueda, pues había mucho por recorrer. Parece que no presentó un plan de vuelo. Se desconoce la ruta precisa de Kennedy. A diferencia de los aviones comerciales, los aviones privados no son monitoreados de cerca por el control de tráfico aéreo. La Guardia Costera tendrá que utilizar los datos de radar para tratar de ubicar a Kennedy. Es una aproximación. Una vez que los aviones salen de la costa y vuelan sobre el océano abierto, el sistema de radar solo les sigue la pista si están volando por encima de 1100 pies. No sabemos lo que sucede después de esa altitud, de modo que si, por ejemplo, hubo algún intento de recuperarse, pudo volar a unos 100 metros o a 8 kilómetros, no lo sabemos. Todos los investigadores saben con certeza que el avión de Kennedy está perdido y deben encontrarlo. Al amanecer, los militares estadounidenses y las fuerzas locales de orden se unen a la Guardia Costera para buscar desesperadamente el avión de Kennedy. Todo el mundo sabe que si el pequeño avión cayó en el mar, los sobrevivientes no resistirán mucho tiempo en las frías aguas del Atlántico. Los esfuerzos desplegados para buscar la aeronave fueron enormes. Normalmente eso no sucede en la mayoría de los accidentes aéreos, pero se trataba de John Kennedy Jr. El país y el mundo estaban observando. La noticia de que John Kennedy Jr., uno de los favoritos de los Estados Unidos, estaba perdido, sacude a la nación. El público quiere respuestas. Tan pronto como se supo la noticia, las camionetas de los medios de comunicación estaban activas, pendientes de cualquier noticia. Un gran grupo de ellos estaba en nuestro estacionamiento. Tratar de encontrar a los 3 sobrevivientes en kilómetros de aguas abiertas era una tarea gigantesca. Es extremadamente difícil, porque básicamente se está buscando algo que es aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto y estás volando a 100 o 300 metros sobre el lugar. El clamor del público era increíble. Hubo gente que salió en sus barcos privados para ayudar a buscarlos. A medida que el esfuerzo de búsqueda aumentaba, todos en América parecían contener la respiración. Las personas estaban cautivadas por la historia, porque, por un lado, ¿cómo pudo suceder esto? Por otro, era parte de la maldición. A medida que las horas pasan, millones de personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo comienzan a temer lo peor. John Kennedy Jr. pudo haber desaparecido para siempre. El día siguiente a la desaparición del avión de Kennedy, los investigadores hacen un descubrimiento macabro. Hay restos del avión flotando en las corrientes rápidas a las afueras de Martha's Vineyard. Era parte de algunos cojines. Una de las maletas estaba allí y también otras partes no identificadas de la aeronave. Las piezas rotas dejan pocas esperanzas de hallar sobrevivientes. Todo el mundo esperaba otro resultado, pero simplemente no fue así. Mientras tanto, la Junta Nacional de Seguridad de Transporte ya está tratando de averiguar qué salió mal. Hola, ¿cómo estás? El expiloto de la Armada estadounidense Robert Pierce será el investigador responsable. Es una tragedia nacional. A la gente le faltan respuestas. Cabe destacar que la curiosidad del pueblo estadounidense hizo que esta fuese la mayor asignación de Robert Pierce como investigador. Vamos a ver lo que dice el FBI. Pierce se enfrenta de inmediato con la posibilidad de que el avión haya sido derribado por un acto criminal. Wow, bien. Archivos del FBI revelan que John Kennedy Jr. ha sido el objetivo de al menos 3 amenazas de secuestro. Los más recientes, solo 4 años antes, en 1995. No todo el mundo lo amaba. Debido a que era una figura política en boga, había muchas causas que apuntaban a un posible ataque terrorista. ¿Una bomba fue derribado?
Las respuestas podrían encontrarse en los restos del avión, pero sigue perdido en el fondo del Atlántico. Los buzos de la Marina recorren el fondo del océano en busca de los restos. Vamos. Por ahora, los investigadores deben buscar lo que puedan en la trayectoria del vuelo del Saratoga. Recopilan datos de las estaciones costeras de radar para construir una imagen de cómo el avión estaba volando. Está bien, hasta ahí todo está bien. Pero luego, justo cuando sale de la costa, de pronto se aleja de Martha's Vineyard. ¿Por qué volaba en la dirección equivocada? Siempre consideramos los datos del radar grabados así como los de la caja negra. Es una manera de obtener información con respecto a la trayectoria del vuelo, la velocidad y la altitud, lo que fue de gran ayuda en esta investigación. Vamos a ver lo que estaba haciendo. A unos 30 kilómetros de Martha's Vineyard, el avión hace maniobras inusuales. Está bien. Primero desciende, luego gira a la derecha y sube de nuevo. Se mantiene por 1 minuto, luego a la izquierda, luego a la derecha y aumenta la velocidad. Él volaba como alguien que no puede controlar el avión. El patrón que se muestra en el radar era bastante raro. Un inusual descenso y aproximación al aeropuerto. Aún no sabemos exactamente por qué. Finalmente, el 20 de julio, 4 días después de que el avión de Kennedy cayera, los buzos de la Armada de los Estados Unidos localizan los restos hundidos y los cuerpos de las 3 personas a bordo. Hoy hemos sido capaces de darles una respuesta a 2 familias y creo que es algo muy importante. Todavía recuerdo fotos de él saludando a la caravana del cortejo fúnebre y creo que probablemente la parte más difícil es ver la trágica pérdida de las generaciones. John Kennedy Jr. era realmente el príncipe heredero de esa familia. La forma como lo perdimos parece una tragedia escrita por William Shakespeare. Hey, Jeff Guzzetti. No puedo esperar a ver lo que tienes. Lo he estado siguiendo por televisión. El investigador de la Junta Nacional de Seguridad, Jeff Guzzetti, va a Washington a unirse con el equipo. Mi jefe en aquel momento me llamó diciendo, escucha, si encuentran los restos del avión, vas a ser el que se encargue de dirigir el examen de los mismos. Está bien, cuando quieras. Comienza estudiando el video y las imágenes de los restos del avión capturadas por los buzos de la Armada. ¿Se puede avanzar a los restos? Para Guzzetti, la forma en que las piezas han caído y la distancia entre ellas son pistas importantes. Tienes que responder a la primera pregunta. ¿Acaso el avión, cuando cayó, se desintegró al primer impacto o se fragmentó durante el vuelo? Esperan responder a esa pregunta cuando se localice lo que los investigadores llaman las 4 esquinas. ¿Un ala? ¿Otra ala? ¿La cola? ¿Y la nariz? Cuando la nariz, la cola y las 2 alas se encuentran muy juntas, es una poderosa evidencia de que el avión estaba intacto cuando cayó en el océano. Parece que era una sola pieza hasta que cayó al agua. Los componentes principales del avión estaban en un área localizada de 120 pies debajo de la superficie, así que estábamos muy seguros de que no se había fragmentado durante el vuelo. Es la mejor vista de Nueva York que jamás verán. El descubrimiento ayuda a disipar la duda persistente de que pudo haber sido una bomba. Para los investigadores, eliminar una posible causa es un paso adelante, pero el trabajo apenas había comenzado. Guzzetti sabe que va a estar bajo una intensa presión a medida que avance. Con la visibilidad, la presión de los medios y el mundo entero estando pendiente, yo sabía que tenía que hacer mi trabajo al pie de la letra.
Chicos, esa es la cola. Tienes que ponerla y volver allí. Los cables. Coloca los cables todos juntos en un solo lugar. Manténganlos allí. Los esfuerzos de rescate han recuperado del océano el 75% del Piper Saratoga de John Kennedy Jr. Si íbamos a mostrar la historia en público para la comunidad de la aviación y para las familias, teníamos que recolectar tanta evidencia como pudiéramos. Eso implicó encontrar todas las piezas posibles de los restos. Tenemos que saber dónde se encontró cada pieza sin importar lo pequeña que sea. Los investigadores comienzan con el análisis metódico de los restos. Quiero ver cada pieza. Empecemos por las alas. Hagamos nuestro trabajo. El pequeño avión no estaba obligado a llevar los registradores de vuelo. Gussetti tendrá que descubrir la historia detrás de este accidente al interpretar las pistas que le dan los restos. Está bien, veamos cómo golpeó el agua. Si Gussetti puede entender exactamente cómo el avión se estrelló contra el agua, podría decir que salió mal. El ala derecha está mucho más dañada que la izquierda. Poco a poco, el daño revela cómo el avión cayó. Cuando nos fijamos en las marcas por aplastamiento en una estructura, estas pueden decir mucho. Hay algo que se llama daños de aplastamiento de acordeón, que es cuando en la estructura se ve que el impacto aplasta el avión hacia abajo y se ve como un acordeón. Eso te da una idea de cuál fue el ángulo del impacto. Vaya, esto no me lo esperaba. El techo está muy dañado, pero no hay daños en el piso. Creo que estaban al revés. Él giró y golpeó el agua, así. El descubrimiento dibuja una imagen aterradora del momento final del vuelo. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Nivélate! Los investigadores saben cómo el avión se estrelló contra el agua, pero aún no saben por qué. La creciente presión pública no se aleja de sus mentes. Escuché que un periódico estaba ofreciendo $250,000 por cualquier fotografía de los restos. Como estaba a cargo de la toma de fotografías de los restos del avión, tenía que asegurarme de que todas estuvieran seguras y de no perderlas. Ah, maldición, es hora de otra conferencia de prensa. Tienes la presión de los medios. Ellos realmente quieren saber lo que está sucediendo, y si eres el investigador, tienes la presión de tu jefe para que mantengas informado a los medios y al público de lo que realmente sucede. El Saratoga es un avión con motor de hélice. Si ese motor falló, podría explicar por qué Kennedy perdió el control del avión. Gussetti examina las aspas de la hélice. La forma en que están dobladas indica que estaban girando cuando golpearon el agua. La única forma de que eso suceda es con una hélice de bajo poder propulsada por el motor, así que no era un problema con la central eléctrica. La evidencia es clara. No había nada malo con ese motor. Los investigadores centran su atención en los complejos mecanismos que controlan el movimiento del avión. Está bien, vamos a probar los cables y ver en qué forma se encuentran. Eso es todo. Pruébalos de la derecha con la polea directamente al alerón. Un sistema de cables y varillas conecta el yugo a los alerones y a las aletas, que elevan el timón que dirige el vuelo del avión. ¿Qué sucede con los controles de vuelo? ¿Había algo en la forma en que el avión estaba volando o no fue por el piloto? En realidad fue un problema con el avión. Si un cable de control se rompe en pleno vuelo, ¿qué demonios? Puede producir una catastrófica pérdida del control. ¡Nada funciona!
está pasando? Está bien, está bien. El mundo entero quiere saber qué sucedió en el cielo esa noche en la costa de Martha's Vineyard. Un examen detallado del sistema del control de vuelo del Piper de John Kennedy Jr. ofrece pruebas concluyentes. Ninguna de las superficies de control funcionaban mal. Los cables del alerón también parecen bien. El sistema de cables está funcionando. También hay señales de que los cables se rompieron antes del accidente. Encontramos que los cables de control se habían separado justo en lo que llamamos la sobrecarga de tracción, lo que quiere decir que fue por la fuerza del impacto y no por un cable corroído o algún tipo de falla preexistente. Los investigadores se preguntan qué otra cosa podría haber derribado el avión de John Kennedy Jr. ¿Está bien? Ahora vamos a ver si el indicador de altitud falló. Hay otra falla que podría explicar la extraña trayectoria de vuelo. Luce bien. Los pilotos confían en un instrumento más que en cualquier otro que les avisa si están volando recto y nivelado. El indicador de actitud rastrea el movimiento del avión en el espacio, arriba y abajo, izquierda y derecha. Si estaba dañado y le dio a Kennedy una información errada, eso podría haberlo hecho dirigir el avión hacia el océano. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Nivélate! Reunimos todos esos componentes, los llevamos al laboratorio de materiales de la Junta Nacional de Seguridad, los fotografiamos, los desmontamos y los revisamos. Vamos a ver. Pero después de un examen exhaustivo de todos los instrumentos de la aeronave, la búsqueda de pistas parece agotarse. Los instrumentos funcionaban perfectamente. Los investigadores concluyen que no había nada malo con el Piper Saratoga. No encontramos evidencia de ningún tipo de preimpacto o mal funcionamiento mecánico. Está bien. Así que lo viste salir de la pista. Ahora se enfocan en el piloto. ¿Sabes qué hora era? Los investigadores piden a los testigos que les ayuden a reconstruir los últimos días de la vida de John Kennedy Jr. ¿Tuviste una conversación con el señor Kennedy? Tienen la esperanza de que alguien les diga algo que pudiera explicar por qué perdió el control del avión. ¿Cuándo habló con usted? Tienes que hacer una especie de análisis de lo que estaba haciendo el piloto 72 horas antes del suceso. ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Cuáles fueron los factores de estrés? ¿Sobre qué habló? ¿Qué había en su mente? ¿Cómo era su condición física? Ese tipo de cosas se tornan importantes ante un accidente como este. ¿Por qué el piloto no logró mantener el control del avión? ¿Había algo fuera de lo normal? Se enteran de que Kennedy se había apoyado en muletas justo antes del vuelo. Él había tenido una cirugía en el tobillo y el día anterior le acababan de quitar el yeso de su pie. Los pilotos necesitan sus manos y sus pies para volar un avión. Cuando manejas timones, la presión sobre el pedal del timón del avión se ejerce con la pierna y el tobillo. ¿Podría la lesión de Kennedy explicar la trayectoria fatal del vuelo? Un chequeo de los registros médicos da la respuesta. A pesar de que todavía tenía que usar muletas durante algún tiempo, los registros muestran que su tobillo estaba lo suficientemente fuerte como para volar un avión. Él estaba en condiciones de volar. El tobillo no debió haberle dado ningún tipo de problemas. Es otro callejón sin salida. Siguiente. La búsqueda de pistas continúa y se descubren detalles preocupantes sobre el inestable matrimonio de Kennedy y el estrés en su vida. Solo estoy tratando de tener una idea de su estado de ánimo. Entonces, su marido estaba pasando por un mal momento. Durante meses, la relación problemática de John y Carolyn ha sido el alimento de la prensa. Tal vez Kennedy se distrajo al momento de pilotar su avión. Todo el mundo comenzó a opinar una y otra vez que ella era muy difícil, que era muy exigente.
Pero nunca se supo si eso realmente era así, pues solo era gente especulando. Déjenme presentarles a George. Después de un buen comienzo, la revista de Kennedy también estaba en problemas. No, no debe preocuparse. No, tenemos un gran plan para avanzar. Sí. No, va a estar bien. Sí. Él realmente impulsó la revista George con el fin de tener un medio para aproximar la política a su generación. No, no te preocupes. Las revistas eran bastante costosas y difíciles de hacer. Al final no le estaba yendo muy bien. El señor Kennedy llevaba una vida muy ocupada. Estoy seguro de que tenía muchas cosas en su mente. Tal vez por eso tembló cuando estaba allá arriba. Como en cualquier actividad, el estado de ánimo afecta el comportamiento y más el de un piloto. Si un piloto no se da cuenta del estado de estrés bajo el que está, puede afectar su forma de volar y sus habilidades para tomar una decisión. Todo depende de cuán atento esté. Saratoga 253, listo para despegar de la pista 0202. John Kennedy Jr. parecía realmente estar bajo presión. Pero, ¿cuál era la verdadera historia? ¿Estaba realmente apto para manejar la presión de volar su propio avión? Más de 300 horas de vuelo. Él no era un novato. Tenía un buen número de horas de vuelo en su haber. Los investigadores revisaron los registros de capacitación de John Kennedy y comprobaron toda su experiencia como piloto. Entonces, ¿qué aprendió en 300 horas? Me gustaría probar el sistema de aprendizaje instrumental. Kennedy había estado tomando clases durante 17 años, pero él tenía relativamente poca experiencia de vuelo. ¿Comienzo a descender ahora? En el caso del señor Kennedy, de las 310 horas que tenía, había volado 70 o 75 solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay otro detalle preocupante. Tuvo diferentes instructores. Supongo que ninguno de ellos sabe si él volaba realmente bien. Kennedy se entrenó con diferentes instructores durante esos años. ¿Debo desacelerar más? No me gustaba el tipo de entrenamiento que terminaba realizando el señor Kennedy. Yo prefería hacerlo con un instructor, especialmente durante la parte de formación. Hola. Siento llegar tarde. ¿Oyes contigo? Tim O'Neill fue uno de los instructores de John Kennedy. Era una persona muy ocupada, así que siempre tenía prisa. A veces llegaba tarde. Odio la vía, siempre está congestionada. No es bueno que durante el aprendizaje se tengan otras cosas en mente. Bien. Entendí lo que me dijiste. Solo confirmaré algunas cosas. Los investigadores descubren una elección decisiva previa al vuelo, una que podría haber hecho toda la diferencia. ¿En realidad se ofreció para llevarlo esa noche? Uno de los instructores le ofreció llevarlo el día del accidente. Gracias por la oferta, pero quiero hacerlo solo. Pero te lo agradezco, gracias. Luego hablamos. Eso es probablemente lo más determinante, que tomó la decisión de continuar, sin darse cuenta del grado de estrés que tenía y de sus propias limitaciones. Él solo estaba calificado para un vuelo visual. No había terminado su entrenamiento de vuelos por instrumentos. Los investigadores también descubrieron que Kennedy seguía con su entrenamiento de vuelo por instrumentos, que era crucial para volar en la noche o con mal tiempo. El vuelo por instrumentos es uno de los más difíciles de asimilar cuando estás aprendiendo a volar. E involucra volar sin mirar fuera de la aeronave, de manera que cuando estás en las nubes puedes mantener el control de la aeronave. Así que no estaba listo para volar sin ver. ¿Veía o no? Se tiene que tener un clima muy despejado.
Con un entrenamiento de instrumentos puedes despegar, volar entre las nubes y continuar, algo que con las reglas de vuelo visual no se podría lograr. Los registros del sistema revelan que Kennedy revisó el tiempo en línea a las 6:34 de la tarde. Era un día claro con buena visibilidad, pero las compras de último minuto de Caroline y el tráfico pesado hicieron que su hora de salida se retrasara por más de 2 horas. ¿Has hablado con tu hermana? No, supongo que hay mucho tráfico. Es viernes, le dije que iba a haber tráfico. En ese momento, las condiciones meteorológicas se fueron deteriorando con la neblina, por lo que era difícil ver el horizonte. Solo tenemos que confirmar. Las entrevistas a los pilotos que volaron ese día en la noche revelaron que la visibilidad era muy mala por debajo de los 6,000 pies, la altura a la que Kennedy estaba volando. Debió haber sido muy difícil ver. Había un poco de nubosidad yendo y viniendo. Las estaciones reportaron un poco de niebla. Está empezando a ponerse un poco mal. Espero que aclare para el fin de semana. Los investigadores creen que Kennedy se encontró volando en condiciones visuales difíciles. Condiciones demasiado oscuras y confusas para un piloto que confiaba en las señales visuales en lugar de los instrumentos. La noche no estaba buena para que él volara. El tiempo juega un papel importante en todos los accidentes de aviación, incluso en los que crees que no es así. Se preguntan si Kennedy estaba recibiendo actualizaciones del clima durante el vuelo. 127.25. Para obtener información precisa, había tenido que sintonizar su radio para saber cuál era el tiempo en Martha's Vineyard. La radio del avión de Kennedy era una de las muchas partes recuperadas del océano. Los investigadores revisan la radio para confirmar que estaba trabajando. Verifican que haya estado a la frecuencia correcta. Crucemos los dedos para averiguar en dónde estaba. Muéstrenme de nuevo la frecuencia. 126.25. Le faltó colocar un dígito. Kennedy había sintonizado su radio en la frecuencia equivocada. En este caso, a la frecuencia le faltaba un número. El descubrimiento le dice a los investigadores que Kennedy probablemente no estaba recibiendo las actualizaciones del tiempo que necesitaba. Pero también les dice algo más, algo que puede finalmente explicar el fatal accidente que entristeció a toda una nación. Los investigadores tienen una teoría que puede explicar el fatal accidente que mató a John Kennedy Jr., a su esposa Caroline y a su cuñada Lauren. En el centro de todo, un piloto estaba batallando contra una lista de muchas presiones. No se preocupe. No, lo tenemos. Tenía problemas en el trabajo, tenía que llegar a esa boda, le dolía el tobillo. Estaba en el avión que se había comprado. Tenía que ir del punto A al punto B, aunque tenía la ventaja de tener ese avión y volarlo. Así que despegaron. Creo que ya sé por qué las cosas salieron mal. 127.25. Una radio mal sintonizada y una noche nublada hacen que los investigadores se imaginen un escenario que bien puede explicar el trágico final del vuelo. Todo comenzó al salir de Nueva York. Debido a la neblina, Kennedy no tenía ninguna referencia visual para saber a qué altura estaba. La visibilidad era mala y estaba empeorando. Él comenzó a descender. Estaba oscureciendo, el clima era malo y él estaba en una zona muy precaria para seguir las reglas del vuelo visual o el vuelo VFR. Mientras se dirigía hacia el agua, todas esas luces estaban detrás de él. No había ninguna referencia visual. Él mira más allá de sus instrumentos, como por un segundo. 127.25. Recuerden, la frecuencia estaba apagada. Tal vez trataba de sintonizar la radio.
Él podría haber visto si la frecuencia había cambiado o si era él el que se había equivocado. Todavía nada. Solo algo raro con la radio. No es nada. Mientras todo estaba sucediendo, era lógico que el avión cayera poco a poco y fuese de un lado al otro. Si durante un tiempo prolongado estás dando vueltas, el oído interno puede sentir una turbulencia y por ende con facilidad puedes llegar a sentirte especialmente desorientado. ¿Qué? ¿Qué? Esto no puede ser. Cuando mira hacia atrás, los instrumentos le dicen una cosa y sus sentidos otra. ¿Qué? Hay que estar bien entrenado para ignorar lo que dice tu cerebro y mirar los instrumentos, observar bien y volar con los instrumentos. ¿Qué demonios? John. John. Espera. Vamos. Nivélate. ¿Qué estás haciendo? ¡Sube! Una vez que se desorienta, Kennedy era demasiado inexperto para enfocarse en sus instrumentos sin importar lo que sus sentidos le estuviesen diciendo. Nada funciona. Él ni siquiera sabía del tipo de actitud inusual en la que se encontraba y que estaba a punto de golpear el agua. Una sola cosa encaja. Desorientación espacial. Realmente hay que tener siempre presente esa posibilidad. El caso clásico de desorientación espacial, que por desgracia ha sido la muerte de tantos pilotos. Los investigadores concluyen que la extraña trayectoria del vuelo de Kennedy es el resultado de sus esfuerzos confusos para nivelar el avión. Esto es una mala trayectoria de vuelo. Desorientación espacial. El informe oficial de la Junta Nacional de Seguridad dice que Kennedy perdió el control del avión en la noche mientras descendía al agua. El accidente hizo que se le prestara más atención a los peligros de la desorientación espacial, sobre todo entre los pilotos que aprendían a pilotar con los instrumentos de vuelo. Yo siempre trato de enseñarles a los estudiantes que deben estar listos para comprar un pasaje de avión. Me llaman y me piden que vaya a buscarlos. Siempre se necesita tener otra opción y un pasaje es la mejor opción. No creo que el público aceptara que el error había sido del piloto, por su arrogancia, que en este caso pudo haber sido la razón de todo. Perderlo a él fue una tragedia, pero perderlo por un error que él mismo cometió fue mucho peor.